Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar una de las catástrofes medioambientales más impactantes y yo diría que más visuales del siglo XX, la práctica desaparición del mar de Aral. Es que es difícil de imaginar. Estamos hablando de lo que fue el cuarto lago más grande del mundo, una masa de agua de 68.000 kilómetros cuadrados. Una superficie enorme. Enorme, sí, y que en apenas unas décadas, en lo que dura una vida humana, se convierte en un desierto. Es una historia que, como dices, va mucho más allá de la ecología. Totalmente. Es un relato sobre la ambición humana, sobre las consecuencias imprevistas de intentar doblegar la naturaleza. Y en su capítulo más reciente, también es un pequeño pero asombroso ejemplo de resiliencia. Exacto. Las fuentes que hemos analizado documentan no solo el desastre, sino la mentalidad que lo hizo posible. Y eso es lo fascinante y lo aterrador a la vez. Y es intentar entender cómo se pudo permitir que algo así sucediera a una escala tan monumental. ¿Cómo se evapora un mar? Y sobre todo, ¿qué le ocurre a la gente que vive de él? Y la gran pregunta, claro, ¿se puede arreglar un desastre de esta magnitud? Vamos a meternos de lleno en esta historia. Vamos allá. Para hacernos una idea de lo que se perdió, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Hay que visualizar el mar de Aral en su apogeo. Su nombre, de hecho, significaba Mar de las Islas. Por las más de 1.100 islas que tenía, ¿sí? 1100. No era un lago cualquiera, era el corazón de una vasta región de Asia Central. Alimentado por dos ríos gigantescos, el Lamudaria y el Sirdaria. Sin ellos no existiría. Y claro, sostenía una industria pesquera colosal. Las cifras son abrumadoras. Daba empleo directo a unas 40.000 personas. 40.000. Directamente. Pero el ecosistema económico que generaba era mucho, mucho mayor. Fíjate que llegó a producir, según los informes de la época, una sexta parte de todo el pescado que se consumía en la Unión Soviética. Una sexta parte, eso es una barbaridad. Imagino que ciudades como Moinag o Aralsk, que hoy son famosas por esas imágenes de barcos varados en la arena, serían lugares llenos de vida. Eran puertos prósperos, bulliciosos. La vida entera giraba en torno al mar. Claro. El sonido de los barcos, el olor a sal, las fábricas de conservas trabajando a pleno rendimiento, ese era el motor de toda la región. ¿Y el ecosistema acuático? ¿Cómo era? Pues aunque no era el más diverso del mundo por su salinidad, que era moderada, era único. ¿Único en qué sentido? ¿Qué lo hacía tan especial? Su carácter endémico. Al ser un mar interior, había desarrollado especies que solo existían allí. Ah, Por ejemplo, había 3 tipos de esturión únicos del Aral, como el esturión barbo, que, bueno, se teme que esté completamente extinto, qué pena. o la trucha de Aral. Eran auténticas joyas biológicas. Y aquí es donde vemos una primera lección clave, yo creo. A ver. Que un ecosistema no es solo una colección de especies, es una red interconectada y muy frágil. Y cuando se rompe de golpe. ¿Y qué queda de esa red hoy en día? Pues, de las 20 especies de peces nativos que había, solo una sola, logró sobrevivir al proceso de desecación y al brutal aumento de la salinidad. Una. ¿Cuál? Un pez diminuto, de apenas unos centímetros. El espinoso ucraniano. Increíble. Todo lo demás, aniquilado. Desapareció o fue, destruido localmente por el aumento de la sal. Pasar de una industria pesquera masiva a un solo pez superviviente. ¿Cómo es posible que nadie viera venir esto? O la pregunta ¿es que sí lo vieron? Ahí está la clave de toda la historia. No solo lo vieron venir, es que estaba en el guión desde el principio. ¿Cómo? Todo arranca con el llamado Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza de la Unión Soviética. Un nombre que ya te dice todo lo que hay que saber sobre el ego que había detrás, ¿no? Desde luego, creían que podían rediseñar el planeta a su antojo. La idea surge en los años 60, ¿verdad? Exacto. El objetivo era convertir las áridas estepas de Asia Central en el mayor productor de algodón del mundo, el llamado oro blanco. Y la estrategia era, en su concepción, simple, pero en sus consecuencias brutal. Era desviar masivamente el caudal de los dos ríos que alimentaban el mar, el Amudaria y el Sirdaria, para regar millones de hectáreas de desierto. Espera un momento. Desviar los ríos que alimentan un mar. Vamos, es de primero de ecología saber que el mar se va a secar. ¿Me estás diciendo que no fue un accidente, un error de cálculo? En absoluto. Fue una consecuencia prevista, aceptada y, desde su punto de vista, incluso deseable. Deseable. Sí.
Hay una cita de Alexander Azarin, un alto ingeniero soviético de la época, que lo deja, vamos, te hiela la sangre. En 1968 dijo: «Para todos es obvio que la evaporación del mar de Aral es inevitable». ¿Lo sabían perfectamente? Lo veían como un error de la naturaleza, un desperdicio de agua dulce que se evaporaba inútilmente en el mar. El plan estaba aprobado al más alto nivel del Politburó, que era el círculo de poder más cerrado y absoluto de la Unión Soviética. Y contradecirlo era impensable. Impensable. Era traición. O sea que sacrificaron un mar entero, a propósito, por el algodón. Y supongo que, con esa mentalidad, la eficiencia no sería una prioridad. Ninguna. Cero. El sistema de irrigación que construyeron fue un despropósito absoluto. El canal de Karakum, en Turkmenistán, el más grande, es el ejemplo perfecto. Era básicamente una zanja gigante cavada en la arena. Sin impermeabilizar, ¿Y en el desierto? sin impermeabilizar, se calcula que perdía entre el 30 y el 75% del agua por filtración y evaporación antes de llegar a los campos. ¿El 75%? Sí, sí. Era como intentar llenar un cubo con un colador. La mentalidad era de una abundancia de recursos tan infinita que el despilfarro no importaba. Lo único que importaba era cumplir el plan. Exacto. Con ese panorama, las cifras del declive debieron ser terroríficas. Escalofriantes. A partir de 1960, entre 20 y 60 kilómetros cúbicos de agua al año dejaban de llegar al mar. Es una cantidad de agua inimaginable. Totalmente. El nivel empezó a bajar unos 20 centímetros al año en los 60, pero el ritmo se aceleró de forma exponencial. ¿A cuánto? En los 70 ya eran 50 o 60 centímetros al año, y en los 80 la caída era de casi 1 metro cada año, entre 80 y 90 centímetros. 1 metro al año. Eso significa que podías ver la orilla retroceder literalmente semana a semana. Sí, sí. Tu casa, que estaba en primera línea de playa, al año siguiente estaba a cientos de metros tierra adentro. Exacto. La geografía del lugar se transformó a ojos vistas. Para 1987, el mar ya se había partido en dos. El Aral Norte y el Aral Sur. El norte, más pequeño, y el sur. Y en agosto de 2014, las imágenes de la NASA confirmaron lo impensable. ¿El qué? La cuenca oriental del Aral Sur, la más grande, se había secado por completo, por primera vez en la historia moderna. Y ahí nace un desierto nuevo. Ahí nace el desierto de Aralkum. 60.000 kilómetros cuadrados de nuevo desierto, creado por el ser humano. Y me imagino que las consecuencias no fueron solo la pérdida de la pesca. La imagen que todos tenemos en la cabeza es la de los cementerios de barcos en Moynac. Me cuesta imaginar lo que debió ser para un pescador ver su barco, su medio de vida, quedarse varado para siempre en un desierto de sal. Es la metáfora perfecta del colapso. Pero el problema es que lo que quedó al descubierto no era un desierto normal. A medida que el agua se evaporaba, la salinidad se disparó. Aquí tenemos otro punto de inflexión. ¿A qué te refieres? Un ecosistema no muere de forma lineal. Llega un momento en que un parámetro se vuelve crítico, y en el Aral fue la sal. ¿Hasta qué punto subió? Para que nos hagamos una idea, el agua de mar normal tiene unos 35 gramos de sal por litro. ¿Vale? En los años 90, en algunas zonas del Aral Sur, se midieron 376 gramos por litro. ¿10 veces más? 10 veces más salado que el océano. A ese nivel, no es que la vida se hiciera más difícil, se volvió químicamente imposible para casi todo. Pero supongo que el problema no acabó ahí. ¿Qué más apareció cuando el mar se retiró? Mucho más que sal. El lecho marino expuesto era un cóctel tóxico. Tóxico. Décadas de agricultura intensiva de algodón habían vertido en los ríos, y por tanto en el mar, ingentes cantidades de pesticidas como el DDT, fertilizantes, defoliantes. Pero el verdadero horror estaba en una pequeña isla en medio del mar, la isla de Bozrozdenía. ¿Qué había en esa isla? Su nombre significa renacimiento, una ironía terrible. Vaya. En 1948, los soviéticos establecieron allí uno de los laboratorios secretos de armas biológicas más importantes del mundo. Experimentaron con ántrax, viruela, peste bubónica, tularemia, todo tipo de agentes patógenos. El lugar era perfecto por su aislamiento. Un aislamiento que se perdió cuando el mar retrocedió y la isla se convirtió en una península en 2001, conectada a tierra firme. Exactamente. Y su legado es aterrador. En 1971, una prueba de viruela armamentizada se escapó del laboratorio y se extendió hasta la ciudad de Aral, matando a 3 personas. Madre mía.
Tras la caída de la URSS, la base fue abandonada a toda prisa en 1992. Dejaron atrás bidones con esporas de anthrax y otros agentes. Se han hecho proyectos de descontaminación, pero el riesgo de que esos patógenos queden expuestos y sean dispersados por el viento es una preocupación muy real. Hay que pararse a pensar en esto. Un laboratorio secreto de anthrax y viruela en una isla, que de repente deja de ser una isla. Es el argumento de una película de terror. Y me lleva al siguiente punto. Todo ese polvo del lecho marino, cargado de sal, pesticidas y potencialmente esporas de anthrax, no se queda quieto. No, claro que no. Es arrastrado por el viento en tormentas de polvo masivas que se pueden ver desde el espacio. Y esto ha creado una crisis de salud pública gravísima para las poblaciones que aún viven allí. Las consecuencias son devastadoras. ¿De qué tipo de enfermedades hablamos? Hablamos de tasas altísimas de cáncer de esófago, enfermedades respiratorias crónicas, incluida una forma de tuberculosis multiresistente, también problemas renales, hepáticos, anemia. La mortalidad infantil en la región de Karakalpakstan, en Uzbekistán, era en 2009 de 75 por cada 1000 nacidos vivos. 75 de cada 1000, una cifra terrible para el siglo XXI. Terrible. Y supongo que hay pruebas directas que conectan el polvo con estas enfermedades. Sí, los análisis son concluyentes. Se han encontrado toxinas como los PCB y los organoclorados en la sangre y en la leche materna de las mujeres de la región. Para que nos entendamos, ¿qué son esos compuestos? Son compuestos químicos industriales muy persistentes y tóxicos que se acumulan en el cuerpo. Y se asocian directamente con bajo peso al nacer y un índice de anomalías congénitas 5 veces superior al de los países europeos. 5 veces es una catástrofe a cámara lenta que afecta a generaciones. Y creo que hay un último impacto, uno que es casi de ciencia ficción, El clima. el propio clima. Sin esa enorme masa de agua para regular la temperatura, el clima local se ha vuelto continental, mucho más extremo. ¿Cómo? Los inviernos son más fríos, los veranos más cálidos y secos. El rango de temperatura anual ha aumentado hasta en 12 grados centígrados. 12 grados. Así que no solo mataron el mar, sino que rompieron el clima de toda una región. El panorama es desolador. Parece una historia sin salida, un desastre total e irreversible. Y sin embargo, No todo está perdido. Pero no había absolutamente nada que hacer, se dio todo por perdido. durante mucho tiempo pareció que sí. Sobre todo en la parte sur, la que controla Uzbekistán. Pero en el norte, el gobierno de Kazajistán decidió que merecía la pena intentar salvar lo que quedaba de su parte. ¿Y cómo se salva un trozo de un mar que se está muriendo? Con una obra de ingeniería muy inteligente. La pieza clave fue la construcción del dique Kocaral. El dique Kocaral. Es una presa de hormigón de 13 kilómetros de largo, completada en 2005 con ayuda del Banco Mundial. Su función era simple pero crucial: construir un muro para separar el mar de Aral Norte del sur. Ah, claro. La idea era que la poca agua que todavía llegaba del río Sirdaria no se perdiera en la inmensa y moribunda cuenca sur, sino que se acumulara y llenara en la cuenca norte, que es mucho más pequeña. Tapar la fuga, básicamente. Exacto. Y funcionó. Los resultados superaron las predicciones más optimistas. Para 2008, solo 3 años después de terminar el dique, el nivel del agua en el Aral Norte había subido 12 metros respecto a su mínimo histórico de 2003. 12 metros en 3 años. Es una locura, un cambio visible a simple vista. Totalmente. Pasó de menos de 30 metros de profundidad a 42. Increíble. Pero el efecto más importante fue en la salinidad. Al entrar más agua dulce y no perderse, la concentración de sal bajó de unos 30 gramos por litro, que es un nivel muy hostil, ¿De a cuánto? a solo 8 gramos por litro. Y ese fue el detonante para que la vida regresara. ¿Volvieron los peces? Volvieron los peces. Ese nivel de salinidad ya es soportable para muchas especies de agua dulce. Se ha documentado el retorno de casi 24 especies. Y con ellas, la pesca. Y con ellas la industria pesquera, que había desaparecido por completo, ha resurgido. No es la sombra de lo que fue, claro está, pero se están registrando capturas económicamente significativas que incluso se exportan. ¡Qué buena noticia! Y la ciudad portuaria de Aralsk, que llegó a estar a 100 kilómetros del agua, ahora está a solo 25. La orilla se está acercando. Es una historia de recuperación increíble, un ejemplo de resiliencia ecológica asombroso. Pero todo esto es en el norte. ¿Qué pasa con el mar de Aral Sur, la parte de Uzbekistán? Su destino es por ahora muy diferente y mucho más sombrío. Ha sido en gran medida abandonado a su suerte. ¿No se ha intentado nada? Muy poco. Sigue siendo extremadamente salino, incapaz de albergar vida compleja. El interés del gobierno de Uzbekistán se ha desplazado a otro recurso.
No me digas que al algodón otra vez. Petróleo y gas. Ah, El lecho marino seco es ahora un campo de exploración. De hecho, ya hay un consorcio internacional trabajando en la zona, buscando hidrocarburos. es un contraste brutal. Brutal. El norte apostando por la restauración ecológica y la pesca, y el sur por la extracción de combustibles fósiles en un desierto tóxico. Refleja prioridades políticas y económicas totalmente opuestas. Por desgracia, sí. Así que la historia del Mar de Aral es un viaje a los extremos, de un mar vibrante a un desierto tóxico y un pequeño fragmento que vuelve a la vida. Todo en el lapso de una generación. Es un recordatorio aterrador de lo rápido que podemos destruir algo. Pero también, y esto es importante, una lección. Una doble lección, de hecho. Por un lado nos muestra la velocidad alarmante con la que un ecosistema masivo puede colapsar por una decisión ideológica, por un plan. Pero por otro, la recuperación del Aral Norte demuestra que con voluntad política, con ciencia y con intervenciones de ingeniería inteligentes es posible revertir parte del daño. No es solo una historia de desastre. No. Es también una de una inesperada y tenaz capacidad de recuperación. Y nos deja con una última reflexión. Una idea que se barajó en su momento y que hoy suena a ciencia ficción, pero que quizá no lo sea tanto. ¿Te refieres al plan de desviar los ríos siberianos? Exacto. En los años 80, cuando el desastre era evidente, los planificadores soviéticos consideraron un proyecto aún más colosal para salvar el Aral. Sí, el plan para desviar parte del caudal de los grandes ríos de Siberia. La idea era canalizar el agua de ríos como el Ob miles de kilómetros hacia el sur hasta Asia Central para rellenar el mar. Una obra faraónica. ¿Y por qué no se hizo? Finalmente se abandonó a mediados de los 80. El coste era desorbitado y, por primera vez, hubo una considerable oposición pública en Rusia, preocupada por el impacto ambiental en la propia Siberia. Y esto nos plantea una pregunta fascinante para el futuro. Sí, desde luego. En un mundo que se enfrenta a una creciente escasez de agua por el cambio climático, ¿qué dilemas éticos y económicos surgen al considerar soluciones de geoingeniería a una escala tan masiva? Exacto. ¿Podría una idea así, descartada por su audacia en su momento, volver a estar sobre la mesa? ¿O por el contrario, los riesgos de consecuencias imprevistas son simplemente demasiado grandes para volver a jugar a ser dioses con la naturaleza?